Soy Andrés Morales. Tengo 63 años y acabo de tomar la decisión más difícil de mi existencia: desheredar a mi único hijo. ¿La razón? Hace apenas unos días, él me miró a los ojos y me suplicó que no lo llamara papá frente a sus compañeros de trabajo. Prefería que me presentara como su empleado, como alguien insignificante, como cualquier cosa menos su padre. Ese muchacho es el mismo por el cual vendí mi próspera empresa de construcción. Sacrifiqué mi casa, mi vehículo, absolutamente todo lo que poseía. Lo crié completamente solo desde que tenía apenas 4 años, después de que su madre decidiera abandonarnos sin mirar atrás. Durante un cuarto de siglo, cada decisión que tomé, cada peso que gané, cada hora que trabajé, fue pensando exclusivamente en él. Ahora que es un ejecutivo exitoso en una multinacional, se siente avergonzado de que su padre sea un simple trabajador manual. Lo que mi hijo ignora completamente es que durante todos estos años de aparente modestia económica, he estado reconstruyendo silenciosamente una fortuna considerable. Un patrimonio que actualmente supera los $20 millones y que había destinado completamente para él. Pero después de escuchar esas palabras hirientes, después de sentir cómo renegaba de mí, he decidido algo definitivo. Si él se avergüenza de llamarme padre, entonces yo tampoco tengo obligación de seguir considerándolo mi hijo. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a descubrir te enseñará lecciones profundas sobre el sacrificio incondicional de los padres, la ingratitud devastadora de algunos hijos y las consecuencias irreversibles de avergonzarse de quienes te dieron absolutamente todo. Para comprender completamente cómo llegamos a este punto de quiebre, necesito transportarte 3 décadas atrás, cuando mi vida era radicalmente distinta. Tenía 33 años, llevaba 8 años casado con Cecilia y era propietario de una empresa constructora que había levantado con esfuerzo durante una década completa. Teníamos contratos sustanciales con desarrolladores inmobiliarios, 25 personas trabajando bajo mi supervisión, y los ingresos eran muy respetables. No éramos millonarios, pero vivíamos holgadamente en nuestra propia casa, con 2 automóviles en el garaje, ayuda doméstica y todos los planes de expandir tanto la familia como el negocio en los años venideros. Miguel acababa de cumplir 4 años. Era un niño hermosísimo, extremadamente inteligente, rebosante de energía vital. Cecilia desempeñaba funciones como contadora en una dependencia gubernamental, aunque siempre manifestaba que cuando tuviéramos más hijos abandonaría su empleo para consagrarse enteramente a la crianza. Éramos una familia genuinamente feliz, con proyectos ambiciosos, con sueños compartidos, con todo el futuro brillando ante nosotros. Todo se desmoronó en una semana de marzo del 94. Cecilia había estado comportándose extrañamente durante varios meses. Regresaba tarde de la oficina, atendía llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo aparecía. Tenía justificaciones constantes para evitar pasar tiempo en familia. Una noche, cuando Miguel ya descansaba, me hizo sentar en la mesa de la cocina y pronunció las palabras que destrozaron mi mundo completamente. Andrés, me enamoré de otra persona. Voy a irme a vivir con él. La confrontación fue brutal. Le pregunté por Miguel, por nuestra familia, por todos los años juntos. Su respuesta fue devastadora. Miguel estará mejor contigo. Yo no nací para ser madre. Necesito libertad. Necesito vivir mi propia vida. Después de 4 años cuidando a nuestro hijo,
Después de toda la felicidad que habíamos construido como familia, Cecilia simplemente decidía que la maternidad no era para ella. Intenté razonar con ella, sugerí terapia de pareja, rogué que reconsiderara, pero su decisión era irrevocable. En 3 días se marcharía definitivamente. Esos 3 días fueron una pesadilla indescriptible. Cecilia empacó sus pertenencias con una frialdad aterradora, sin lágrimas, sin angustia, como si estuviera tomando la decisión más natural del universo. Miguel no comprendía absolutamente nada. Preguntaba insistentemente por qué su madre guardaba toda su ropa en maletas. Le mentí diciéndole que mamá viajaría por trabajo temporalmente. No tenía idea de cómo explicarle a un niño de 4 años que su madre había optado por abandonar a su familia por otro hombre. El viernes por la mañana, Cecilia se fue. Le dio un beso apresurado en la frente a Miguel. Me dirigió una última mirada indiferente y subió a un taxi con su equipaje. No derramó una sola lágrima, no vaciló ni un segundo, no se despidió realmente. Simplemente desapareció, como si los últimos 8 años de matrimonio y 4 años de maternidad hubieran sido un experimento fallido que había decidido terminar. Miguel lloró desconsoladamente durante horas, preguntando cuándo volvería mamá. Yo no sabía qué responderle. ¿Cómo explicas a un niño que su madre eligió una nueva vida que no los incluía a ninguno de los dos? Los meses iniciales fueron absolutamente demoledores. Tenía que administrar la empresa durante el día, mientras cuidaba a Miguel por las noches y madrugadas. Contraté a una señora para que lo cuidara mientras yo trabajaba. Pero Miguel lloraba constantemente. No entendía por qué mamá no regresaba. Sufría pesadillas terribles. Se despertaba en medio de la noche preguntando por Cecilia. Económicamente también era extremadamente complicado. Los gastos de criar a Miguel solo, más el salario de quien lo cuidaba, más todos los gastos del hogar, estaban presionando severamente nuestras finanzas. La empresa funcionaba aceptablemente, pero yo no podía dedicarle el tiempo necesario porque Miguel me necesitaba desesperadamente. 6 meses después de la partida de Cecilia, recibí una llamada de su abogado. Solicitaba el divorcio y la liquidación de todos los bienes matrimoniales para repartir equitativamente la mitad. La casa, los automóviles, incluso mi empresa constructora. Todo debía venderse para que ella pudiera recibir su parte correspondiente. «Doctor», le dije al abogado, «mi esposa abandonó a su hijo. ¿Cómo puede pretender la mitad de todo? Señor Morales, independientemente de las razones del divorcio, la legislación es clara. Los bienes matrimoniales se dividen en partes iguales». Era una situación kafkiana. Cecilia había abandonado a su familia para escaparse con otro hombre, y la ley le otorgaba derecho a llevarse la mitad de todo lo que yo había construido trabajando incansablemente durante años para mantener a esa misma familia que ella había decidido abandonar. Tuve que tomar la decisión más desgarradora de mi vida, vender absolutamente todo para poder pagarle a Cecilia su parte y quedarme con algo para continuar manteniendo a Miguel. Vendí la empresa que me había costado una década construir. Vendí nuestra casa familiar. Vendí los automóviles. Vendí cada objeto de valor. Después de pagarle a Cecilia y cubrir todos los gastos legales del divorcio, me quedé con $50,000. Todo mi patrimonio de 10 años de trabajo arduo se había reducido a $50,000 y la responsabilidad absoluta de criar solo a un niño de 5 años. Con ese dinero alquilé un apartamento pequeño, pero digno, en un barrio de clase media trabajadora. Compré un automóvil usado y abrí un modesto taller de reparaciones domésticas. Ya no era el empresario constructor con 25 empleados. Ahora
era simplemente Andrés, el plomero y electricista que arreglaba problemas en casas particulares. Miguel se adaptó mejor de lo que anticipaba. Era un niño resiliente, extraordinariamente inteligente, que entendía intuitivamente que la situación había cambiado radicalmente, pero que su papá estaba haciendo absolutamente todo lo posible para cuidarlo. «Papá», me decía cuando tenía 6 años, «mamá va a regresar algún día. No lo sé, mi amor, pero mientras tanto, tú y yo vamos a estar perfectamente bien juntos». Los primeros años en el apartamento fueron de lucha intensa, pero también de felicidad genuina. Miguel y yo desarrollamos una relación extraordinaria. Él me asistía en el taller durante las tardes. Aprendió a utilizar herramientas básicas. Me acompañaba a trabajar los fines de semana. Éramos un equipo inseparable, una sociedad, 2 hombres cuidándose mutuamente en la adversidad. «Papá», me decía Miguel cuando tenía 8 años, «cuando sea grande voy a trabajar contigo en el taller. Tú vas a estudiar para hacer algo mejor que yo, mi amor. Vas a ir a la universidad, vas a ser profesional, vas a tener una vida mejor de la que yo te puedo proporcionar». Pero para que Miguel pudiera tener esa vida superior, yo tenía que trabajar como nunca había trabajado anteriormente. Durante el día realizaba reparaciones domésticas. Por las tardes impartía clases de construcción en un instituto técnico. Y los fines de semana trabajaba en obras pequeñas. Todo para reunir el dinero suficiente para pagarle la mejor educación posible. Cuando Miguel cumplió 10 años, logré inscribirlo en el Colegio San Andrés, una de las instituciones educativas privadas más prestigiosas de la ciudad. La cuota mensual costaba la mitad de mis ingresos totales, pero yo quería que tuviera la mejor educación disponible. «Papá», me dijo cuando le conté que cambiaría de colegio, «no es muy costoso. No te preocupes por eso, mi amor. Papá se las arregla». Los años del colegio privado fueron años de sacrificio económico monumental, pero también de orgullo paternal inmenso. Miguel era uno de los estudiantes más destacados de su clase. Sobresalía en matemáticas y ciencias. Tenía amigos cercanos. Participaba en actividades deportivas. Era un niño genuinamente feliz, a pesar de no tener madre, a pesar de tener un papá que trabajaba 3 empleos para mantenerlo. Durante esos años nunca le revelé a Miguel nuestra situación económica real. Cuando sus compañeros del colegio hablaban de las empresas de sus padres, de sus casas espaciosas, de sus viajes familiares al extranjero, Miguel simplemente mencionaba que su papá trabajaba en construcción, sin entrar en detalles específicos. Nunca se quejó de no tener las cosas materiales que tenían sus compañeros. Nunca me hizo sentir inadecuado por no poder proporcionarle lujos. Pero yo sabía que tenía que hacer algo más sustancial si quería darle a Miguel las mismas oportunidades que tenían sus compañeros privilegiados. No podía conformarme con ser el papá plomero que trabajaba 3 empleos eternamente. Tenía que reconstruir mi situación económica de alguna manera inteligente. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi nueva vida. Con los pequeños ahorros que había logrado acumular durante años de trabajo triple, decidí comprar mi primera propiedad para alquilar. Era una casita modesta en un barrio popular que costaba $11,000 y que podía generar $200 mensuales de alquiler. ¿Por qué inversión inmobiliaria? Porque durante años como constructor había aprendido a evaluar propiedades con precisión. Sabía qué barrios iban a experimentar crecimiento. Conocía profundamente el negocio. Si no podía reconstruir mi empresa constructora, al menos podía invertir inteligentemente en bienes raíces. La primera casita fue el comienzo de algo extraordinario.
aunque en ese momento no me daba cuenta completamente. Durante los siguientes 5 años, reinvertí cada peso de ganancia en adquirir más propiedades pequeñas. Casitas en barrios populares, departamentos monoambiente, locales comerciales modestos, nada ostentoso, todo extremadamente discreto, pero construyendo sistemáticamente un pequeño imperio inmobiliario. Miguel no sabía absolutamente nada de estas inversiones. Para él, yo seguía siendo el papá que trabajaba como plomero y electricista, que se levantaba temprano todas las mañanas, que llegaba exhausto todas las noches. No quería que supiera sobre el dinero, porque quería que valorara el esfuerzo y el trabajo, no que se acostumbrara a depender de rentas pasivas. Cuando Miguel cumplió 15 años, me dijo algo que me llenó de orgullo paternal. Papá, quiero estudiar ingeniería industrial. Quiero ir a la universidad, conseguir un excelente trabajo y después ayudarte para que no tengas que trabajar tanto. Mi amor, le respondí emocionado, tú estudia lo que realmente te apasione. De los gastos me ocupo yo completamente. Durante los años del secundario, Miguel se transformó en un joven excepcional. Era el alumno más destacado de su promoción, presidente del centro de estudiantes, capitán del equipo de debate. Todos sus profesores decían que tenía un futuro brillantísimo, que podía estudiar lo que quisiera en cualquier universidad prestigiosa. Pero también empecé a notar cambios sutiles en su personalidad que me preocupaban. Los compañeros del colegio privado lo habían influenciado de maneras que no siempre me agradaban. Había desarrollado gustos costosos, opiniones enfáticas sobre marcas, preferencias por cosas que nosotros no podíamos permitirnos. Papá, me dijo cuando tenía 16 años, ¿por qué no nos compramos un automóvil mejor? Todos mis amigos se sienten incómodos cuando vienen a buscarme en tu auto viejo. Miguel, ese automóvil funciona perfectamente. Nos transporta a todos lados de manera segura. Sí, pero es un auto de gente pobre, papá. Las personas nos miran extraño. Auto de gente pobre. Mi hijo había desarrollado complejos de clase social que yo nunca había experimentado. Había comenzado a medir el valor de las cosas por su precio de etiqueta, no por su utilidad práctica. Miguel, le dije pacientemente, un automóvil es un medio de transporte, no un símbolo de estatus social. Lo importante es que funcione bien y que nos lleve seguros. Papá, tú no entiendes cómo funcionan las cosas ahora. Los chicos del colegio juzgan muchísimo por esas cosas materiales. Era verdad que los estudiantes del colegio privado provenían de familias con recursos económicos sustanciales y que Miguel se sentía inferior por nuestro nivel económico aparente. Pero también era verdad que él desconocía completamente que yo tenía un patrimonio inmobiliario que crecía exponencialmente cada año. Para cuando Miguel se graduó del secundario, yo ya tenía 15 propiedades en alquiler que me generaban ingresos pasivos significativos. Pero seguía viviendo en el mismo apartamento modesto, manejando el mismo automóvil usado, trabajando en el mismo taller. No quería modificar nuestro estilo de vida hasta estar completamente seguro de que las inversiones eran sostenibles a largo plazo. Miguel fue aceptado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con una beca parcial por mérito académico excepcional. Era una de las instituciones universitarias más prestigiosas del país, y él había conseguido ingresar por sus propios méritos académicos. Estaba orgullosísimo de mi hijo, pero la beca cubría solamente el 60% de los gastos totales. El resto tenía que pagarlo yo. Matrícula, libros especializados, transporte, comida, materiales.
Para un estudiante de ingeniería los gastos eran considerables. Decidí vender 2 de mis propiedades para tener el capital líquido necesario para sus 5 años de universidad. Papá, me dijo Miguel cuando empezó la universidad, sé que representa mucho dinero. ¿Puedo trabajar medio tiempo para contribuir? No, mi amor. Tú concéntrate exclusivamente en estudiar. Yo me hago cargo de absolutamente todos los gastos. Durante los años universitarios, Miguel siguió destacándose académicamente de manera extraordinaria. Era uno de los estudiantes más brillantes de su promoción. Participaba en proyectos de investigación avanzada. Realizaba pasantías en empresas importantes. También empezó a desarrollar una red social de clase alta. Amigos cuyos padres eran empresarios exitosos, médicos reconocidos, abogados prominentes. Papá, me dijo cuando estaba en 3er año, mis amigos siempre preguntan a qué se dedica mi padre. ¿Qué les digo? Diles la verdad, que soy trabajador independiente, que realizo reparaciones domésticas. Pero no puedes decir algo que suene mejor, como que eres contratista o algo así. Mi hijo se estaba avergonzando de mi trabajo honesto, del trabajo que había pagado su educación, su alimentación, su vestimenta durante 20 años. Miguel, no hay absolutamente nada de qué avergonzarse en el trabajo honesto. Yo arreglo las casas de las personas, resuelvo sus problemas, les proporciono un servicio útil y necesario. Sí, papá, pero mis amigos no lo van a comprender. Ellos provienen de familias diferentes, como si nosotros fuéramos una familia inferior por no tener una empresa grande o un título universitario colgado prominentemente en la pared. Durante el último año de universidad, las cosas empeoraron notablemente. Miguel había conseguido una pasantía en una empresa multinacional y sus compañeros de trabajo provenían todos de familias extremadamente acomodadas. Empezó a sentirse cada vez más incómodo con nuestro nivel socioeconómico aparente. Papá, me dijo unos meses antes de graduarse, cuando me gradúe y consiga trabajo, lo primero que voy a hacer es mudarte a una casa mejor, comprarte un automóvil nuevo. No quiero que sigas viviendo como vives, como vivo. Como si la manera en que vivíamos fuera indigna, como si fuera algo de lo que había que avergonzarse profundamente. No entendía que yo había elegido vivir de manera austera, deliberadamente, para poder invertir todo el dinero extra en propiedades que algún día serían completamente su herencia. Cuando Miguel se graduó, yo ya tenía 25 propiedades en alquiler y un patrimonio neto de más de $5 millones. Pero seguía viviendo en el mismo apartamento, manejando el mismo automóvil, trabajando en el mismo taller. Había mantenido el mismo estilo de vida durante 20 años para poder construir una fortuna en secreto. Absoluto, Miguel consiguió empleo inmediatamente, en la misma empresa multinacional donde había realizado la pasantía. Su salario inicial era excelente, mucho mayor al promedio nacional. Estaba orgullosísimo de que mi hijo fuera un ingeniero exitoso en una empresa importante. Los primeros meses después de la graduación, Miguel siguió viviendo conmigo en el apartamento, pero ya no era el mismo muchacho agradecido que había sido durante años. Ahora era un joven profesional con sueldo alto y aspiraciones sociales que chocaban violentamente con nuestro estilo de vida modesto. «Papá», me dijo 3 meses después de empezar a trabajar, «tengo que mudarme a un apartamento cerca de la oficina. Necesito mi independencia. Además, muchos de mis compañeros de trabajo viven en esa zona exclusiva». «Por supuesto, mi amor, es natural que quieras independizarte». Le ayudé a mudarse a un apartamento moderno
en el mejor barrio de la ciudad. El alquiler costaba 3 veces lo que pagábamos por nuestro apartamento, pero Miguel podía pagarlo con su nuevo sueldo sustancial. Era evidente que quería vivir de acuerdo a su nuevo estatus profesional. Después de que se mudó, nuestras visitas se espaciaron dramáticamente. Miguel venía a verme una vez por semana, siempre con prisa, siempre con compromisos posteriores. Las conversaciones se volvieron más superficiales, menos íntimas. Era como si tuviéramos menos cosas en común, ahora que él era un profesional exitoso. ¿Cómo te va en el trabajo?, le preguntaba durante sus visitas breves. Muy bien, papá. Tengo muchos proyectos importantes, muchas responsabilidades. Y los compañeros de trabajo son gente muy preparada, muy ambiciosa. Todos provienen de familias de profesionales exitosos. Familias de profesionales. Otra vez la comparación implícita con nuestra familia, donde el padre era solamente un trabajador manual. Durante los siguientes años, Miguel siguió creciendo profesionalmente de manera impresionante. Lo ascendieron a supervisor, después a gerente, después a director de área. Su sueldo creció exponencialmente y con él su estilo de vida ostentoso. Se compró un automóvil importado. Se mudó a un apartamento más grande y lujoso. Empezó a viajar al extranjero por trabajo. Mientras tanto, mi patrimonio inmobiliario siguió creciendo exponencialmente. Había empezado a adquirir propiedades más sustanciales, edificios completos de apartamentos, locales comerciales en zonas centrales, terrenos en áreas de desarrollo urbano. Para el año pasado, tenía un patrimonio de más de $10 millones, pero seguía viviendo de la misma manera exacta, trabajando en el mismo taller, manejando el mismo automóvil viejo. No porque no pudiera permitirme un estilo de vida superior, sino porque había decidido vivir de manera austera hasta que llegara el momento perfecto de revelar mi verdadera situación económica. ¿Cuándo iba a llegar ese momento? Había pensado que sería cuando Miguel se casara, cuando tuviera hijos propios, cuando necesitara ayuda para comprar una casa o empezar una familia. Quería sorprenderlo con la noticia de que su padre aparentemente pobre era en realidad millonario. Miguel conoció a Andrea, una psicóloga que trabajaba en recursos humanos de una empresa de consultoría. Era una mujer educada, de buena familia, con aspiraciones similares a las de Miguel. Se pusieron de novios y al año decidieron convivir. «Papá», me dijo Miguel cuando me presentó a Andrea, «ella es muy importante para mí. Espero que se lleven bien». Andrea fue muy amable conmigo durante nuestros primeros encuentros, pero era evidente que me veía como el padre obrero de su novio exitoso. Me trataba con cortesía educada pero distante. Durante las reuniones familiares, Andrea hacía preguntas corteses sobre mi trabajo, pero después se notaba que cambiaba de tema rápidamente cuando yo empezaba a contar detalles. Era como si mi trabajo manual fuera algo incómodo de lo que había que hablar lo menos posible. Miguel notaba la incomodidad de Andrea y sus amigos cuando hablaban de mi trabajo y empezó a evitar incluirme en actividades sociales donde hubiera gente de su círculo profesional. «Papá», me dijo un día, «Andrea y yo vamos a ir a una cena con gente de mi empresa. Es mejor que no vengas porque van a hablar mucho de trabajo y te vas a aburrir tremendamente». Excusas para no incluirme en su vida social. Mi hijo había decidido que yo no encajaba en su nuevo mundo de profesionales exitosos. Cuando decidieron casarse, la boda iba a ser en un salón exclusivo con 150 invitados, mayormente compañeros de trabajo de Miguel y familiares de Andrea. Cuando empezamos a planificar, me di cuenta de que yo era visto más
como una obligación protocolar que como el padre del novio. «Papá», me dijo Miguel durante una de las reuniones de planificación, «vamos a hacer la boda en el Salón Dorado. Es un lugar muy elegante. Va a venir gente muy importante. Me alegro, mi amor. Quiero que tengas la boda de tus sueños. El tema es que va a ser una celebración muy formal, muy elegante. ¿Tú tienes un traje apropiado? Tengo el traje que uso para ocasiones especiales. Papá, tal vez sería bueno que te compres un traje nuevo. Algo más moderno, más adecuado para el nivel del evento. Más adecuado para el nivel del evento. Como si mi traje, aunque fuera viejo, fuera una vergüenza que podía arruinar su boda elegante. Le compré un traje nuevo y costoso, del tipo que usaba la gente en las bodas elegantes. Quería que Miguel se sintiera orgulloso de su padre durante el día más importante de su vida. Pero durante toda la boda me sentí como un actor interpretando un papel que no me correspondía. Durante los discursos, Miguel habló de su educación, de sus logros profesionales, de su futuro con Andrea, pero apenas mencionó los sacrificios que yo había hecho para que llegara hasta ahí. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá, dijo Miguel en su discurso. A mis profesores, a mis jefes, a mis amigos que siempre creyeron en mí, y por supuesto, a mi padre que hizo lo que pudo para darme una buena educación. Hizo lo que pudo. Como si mi esfuerzo hubiera sido insuficiente. Como si hubiera hecho el mínimo indispensable en lugar de haber vendido todo lo que tenía para darle la mejor vida posible. La semana pasada, Miguel me llamó para invitarme a una cena de fin de año de su empresa. «Papá, mi jefe quiere conocerte. Va a ser una cena muy importante. Va a venir toda la gerencia de la empresa». Era la primera vez en años que Miguel me invitaba a un evento social relacionado con su trabajo. Pensé que finalmente había decidido incluirme en su vida profesional, que había superado la vergüenza de tener un padre trabajador manual. Me puse mi mejor traje, me arreglé lo mejor que pude y llegué al restaurante elegante donde sería la cena. Miguel me estaba esperando en la entrada, pero se veía nervioso, extremadamente incómodo. «Papá», me dijo antes de entrar, «quiero pedirte un favor muy importante». «¿Qué favor? Por favor, no me llames papá delante de mis colegas. Es mejor que digas que eres mi empleado o algo así. Es que ellos no saben que mi padre trabaja en lo que tú trabajas. No me llames papá, mi propio hijo, el muchacho por quien había vendido todo lo que tenía, por quien había trabajado 3 empleos durante años, por quien había sacrificado mi vida entera. Me estaba pidiendo que fingiera no ser su padre. ¿Qué estás diciendo, Miguel? Papá, entiéndeme. Mi jefe es muy clasista, muy conservador. Si sabe que mi padre es plomero, puede afectar mi carrera en la empresa». «Tu carrera vale más que el honor de tu padre, ¿no es eso? Es solo por una noche, solo para esta cena. Después todo vuelve a la normalidad». «¿Normalidad, Miguel? ¿Cuál es la normalidad? Que te avergüences de mí». Se quedó callado, claramente incómodo, pero decidido a mantener su posición. «Papá, tú no entiendes cómo funcionan estas cosas en el mundo corporativo. La imagen es muy importante». «¿La imagen de qué, Miguel?» «La imagen de tener un padre que trabajó honestamente toda la vida para darte todo lo que tienes». «Papá, por favor, no hagamos una escena aquí. ¿Puedes hacer esto por mí una sola vez?» «No, Miguel, no puedo hacer eso, porque soy tu padre. Y tener un padre trabajador honesto no es algo de lo que tengas que avergonzarte». Miguel se puso furioso. «¿Avergonzarme? ¿Quién dijo que me avergüenzo?
Eso no es avergonzarse, es ser pragmático. Pragmático. Mi hijo había reducido nuestra relación padre e hijo a una cuestión de pragmatismo corporativo. Me fui de ese restaurante sin entrar a la cena. Caminé por las calles durante horas, procesando lo que había pasado, entendiendo finalmente qué era lo que Miguel realmente pensaba de mí. Esa noche llegué a mi apartamento y me quedé despierto hasta el amanecer, repasando los últimos 25 años de mi vida, todo lo que había sacrificado, todo lo que había construido, todo lo que había planeado para mi hijo, y al final él se avergonzaba de llamarme papá. Al día siguiente tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé a mi abogado y le pedí que cambiara completamente mi testamento. Miguel, que iba a heredar más de 20 millones de dólares, ahora va a heredar exactamente $100.000, una suma que le permita pagar el funeral de su padre. Nada más. Los otros $19.900.000 van a ir a una fundación que financia becas universitarias para hijos de trabajadores manuales. Hijos que sí van a valorar el sacrificio de sus padres, que sí van a estar orgullosos de venir de familias trabajadoras. ¿Estás seguro de esta decisión?, me preguntó el abogado. Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Si mi hijo se avergüenza de llamarme papá, entonces va a tener que aprender a vivir sin los beneficios de ser mi hijo. También decidí hacer otra cosa que había postergado durante años: cambiar radicalmente mi estilo de vida. Con 20 millones de dólares puedo vivir como un rey. Puedo mudarme a la casa de mis sueños, comprarme el automóvil que siempre quise, viajar por el mundo, darme todos los lujos que me negué durante décadas. Ayer compré una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una casa de 500 metros cuadrados con piscina, jardín extenso, garaje para 4 automóviles, en la misma zona donde viven los jefes de Miguel. También compré un automóvil de lujo, uno de esos que Miguel siempre quiso que tuviéramos. Esta mañana contraté un servicio de mudanza de lujo para trasladar mis pertenencias del apartamento modesto a la mansión nueva. También contraté un diseñador de interiores para que decore la casa según mis gustos, sin escatimar en gastos. Miguel no sabe nada de estos cambios todavía, pero se va a enterar muy pronto. También contraté un servicio de relaciones públicas para que maneje la cobertura mediática de mi nueva vida. Quiero que toda la ciudad sepa que Andrés Morales, el humilde plomero, es en realidad uno de los hombres más ricos de la región. La semana que viene van a empezar a salir los artículos en los diarios locales. El millonario secreto. Cómo un plomero construyó un imperio inmobiliario de 20 millones de dólares. Van a contar toda mi historia. Cómo vendí mi empresa para criar solo a mi hijo. Cómo trabajé 3 empleos para pagarle el mejor colegio. Cómo reinvertí cada peso en propiedades mientras vivía de manera austera. Y van a contar cómo cambié mi testamento después de que mi hijo me pidiera que fingiera no ser su padre, Miguel. Se va a enterar de la verdad leyendo el diario. Como cualquier extraño, se va a enterar de que el padre, al que no quería llamar papá, tenía un patrimonio que lo convertiría en millonario instantáneamente. Se va a enterar de que perdió esa herencia por avergonzarse del hombre que había sacrificado todo por él. La fundación educativa que estoy creando se va a llamar Fundación Andrés Morales para Hijos de Trabajadores. Va a tener mi nombre y mi historia completa. Va a honrar la memoria de todos los padres trabajadores que se sacrifican por sus hijos. Va a demostrar que el trabajo manual puede generar recursos para cambiar vidas.
Cada beca que otorgue la fundación va a venir acompañada de mi historia completa. Cómo un plomero construyó una fortuna en secreto para su hijo. Cómo ese hijo se avergonzó de su padre. Cómo esa fortuna terminó beneficiando a otros jóvenes que sí valoraron la oportunidad. Va a ser una lección permanente sobre gratitud, respeto y las consecuencias de la ingratitud filial. Va a ser mi legado verdadero, no un hijo millonario que se avergonzaba de su padre, sino cientos de jóvenes agradecidos, que van a honrar la memoria del hombre que les dio la oportunidad de estudiar. Anoche, desde mi mansión nueva, le mandé un mensaje simple a Miguel. Mañana salgo en el diario. Vas a entender muchas cosas que no sabías sobre tu padre. No le dije nada más. Quiero que lea toda la historia en el periódico como cualquier otra persona. Quiero que se entere de que el hombre, al que no quería llamar papá, delante de sus colegas, tenía más dinero que el jefe que tanto respeta. Miguel va a tratar de contactarme cuando se entere de la verdad. Probablemente va a querer explicar, va a querer justificar, va a querer arreglar las cosas, pero va a ser demasiado tarde. El daño está hecho, la decisión está tomada. El testamento está cambiado. A ti que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia dolorosa de un padre traicionado por la ingratitud de su propio hijo, quiero decirte algo muy importante. Si tienes padres que se sacrificaron por ti, que trabajaron arduamente para darte oportunidades, que pusieron tu bienestar por encima del suyo propio, nunca te avergüences de ellos. No importa qué trabajo realicen, no importa cuánto dinero tengan, no importa si encajan o no en tu círculo social actual. Esos padres merecen tu respeto, tu gratitud, tu orgullo. Merecen que los llames papá o mamá, con la cabeza en alto, sin importar quién esté escuchando. Miguel perdió $20 millones por un momento de vergüenza filial, pero más importante que el dinero. Perdió la oportunidad de tener una relación genuina con el hombre que más lo amó en el mundo. Perdió la posibilidad de conocer la verdadera historia de su padre, de entender la dimensión real de los sacrificios que hice por él. Todo por no querer llamarme papá delante de sus colegas. Todo por priorizar su imagen corporativa sobre el amor familiar. Todo por avergonzarse del trabajo honesto que pagó su educación y le dio todas las oportunidades que tuvo en la vida. Por primera vez en 25 años voy a vivir para mí mismo. Voy a despertar cuando tenga ganas. Voy a comer lo que se me antoje. Voy a hacer las cosas que disfruto. Ya no voy a justificar cada peso que gasto en mí mismo. Ya no voy a posponer mis placeres para ahorrar dinero para Miguel. Mañana llega mi automóvil nuevo, un Mercedes-Benz de lujo que cuesta más que el apartamento donde viví durante 25 años. Voy a manejar ese auto por toda la ciudad, especialmente por la zona donde trabaja Miguel. Quiero que sus colegas vean al plomero manejando un auto más costoso que el de cualquiera de ellos. La semana que viene voy a empezar a hacer las cosas que siempre quise hacer. Voy a viajar a Europa, a conocer los países que siempre soñé visitar. Voy a viajar en primera clase, hospedarme en hoteles de 5 estrellas, comer en restaurantes con estrellas Michelin. También voy a empezar a hacer trabajo filantrópico de manera muy pública. La fundación que estoy creando va a financiar becas universitarias para 100 jóvenes por año, 100 hijos de trabajadores manuales que van a tener la oportunidad de estudiar en las mejores universidades. Esos jóvenes van a saber que su educación está siendo pagada por un hombre que vendió todo lo que tenía para educar a su propio hijo. Van a aprender que venir de una familia trabajadora no es algo de lo que avergonzarse.
sino algo de lo que sentirse orgulloso. Van a ser lo que Miguel nunca fue. Jóvenes agradecidos que valoran las oportunidades que reciben. Me duele haber tomado estas decisiones. Por supuesto que me duele. Miguel fue el centro de mi mundo durante 25 años. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, cada peso que ahorré, todo estuvo pensado en su bienestar y su futuro. Pero también es liberador, porque a veces en la vida hay que elegir entre ser amado y ser respetado. Y cuando tu propio hijo te pide que finjas no ser su padre, cuando se avergüenza de ti delante de extraños, cuando prioriza su imagen sobre tu honor, la única opción digna es elegir el respeto, incluso si eso significa estar solo, incluso si eso significa romper lazos familiares, incluso si eso significa que tu hijo nunca va a entender lo que perdió, hasta que sea demasiado tarde para recuperarlo. Los padres no somos eternos. El tiempo para demostrar gratitud, para pedir perdón, para valorar el amor paternal es limitado. Y cuando ese tiempo se acaba, lo único que queda son los recuerdos y las oportunidades perdidas. Miguel va a tener que vivir el resto de su vida sabiendo que por un momento de vergüenza, por unas palabras crueles, perdió la herencia más grande de su vida. Y yo voy a vivir sabiendo que hice lo correcto, que no permití que mi hijo me faltara el respeto, que mantuve mi dignidad hasta el final. Porque el trabajo honesto tiene dignidad, el sacrificio paternal merece respeto, y la gratitud filial no es opcional. Es fundamental. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.